Y yo entré en el año 1972. Yo tenía 24 años. Y no tenía ninguna preparación previa. No sabía que existía. Es más, entré por una cuestión de... estaba trabajando en un estudio jurídico y un amigo de uno de mis jefes era un abogado de Canal 9. Era el hijo del abogado, del representante legal, una cosa así. Que yo lo conocía. Entonces me dijo, vení Ricardo, por una cuestión de falta de trabajo, me dijo, vení al canal que yo algo te iba a conseguir. Y así empecé a ver lo que era Canal 9, y un día me dijeron, ¿quiere participar como reflectorista? Que era preparar, cargar tachos, todas cosas, artefactos de hierro, muy pesados. Y dije, bueno, yo no solamente quiero trabajar, quiero aprender. Y de todas las cosas que hice, viendo, caminando por los estudios, que en ese momento se permitía mucho la entrada de gente ajena, hoy no tanto, hoy tenés que entrar autorizado, me permitió ver cuál era la diferencia. Y no me gustaba el trabajo del sonidista, del microfonista, porque era preparar el cable y nada más, era todo muy estático. Y lo más interesante era iluminación y cámara. Y en cámara era muy difícil entrar. Era muy difícil. Por eso me dediqué a ver lo que era iluminación. Y después ya no me fui más, me gustó mucho. Aprender lo que significa iluminación es aprender a cómo abrir los ojos. Vos cuando abrís los ojos te das cuenta de que sentís la iluminación de algo, la luz de día, el sol, la noche. Cuando vos cerrás los ojos te encontrás con algo oscuro. Cuando lo abrís, girás tu cabeza, te encontrás con una fotografía diferente. Y para mí, lo aprendí a través del tiempo después. Todo lo que significa, por eso a mí me resulta importante lo que es la imagen, la iluminación en la televisión. Lo que significa ver con tus ojos y tratar de trasladarlo a la pantalla, cosa que era muy difícil. Al no haber ninguna dimensión, era todo blanco y negro, era más agradable tratar de jugar con los claros oscuros. Muy pocos grises había, se utilizaban muy poco los grises, ¿no? Para que ustedes entiendan. Era blanco o negro. Ninguna figura tenía que quedar prácticamente en la oscuridad, siempre tenía que tener luz. Hoy es diferente, hoy puede haber, por la sensibilidad de la cámara, hoy un personaje puede estar oculto y no tener luz. Está iluminado, pero significa que tiene que estar oculto. Ante lo oculto tiene que estar iluminado. ¿Entendés? ¿Qué programas hiciste trabajando de reflectorista? Lo primero, yo hice muchas tiras, porque era lo que más se hacía en el canal. Muchas tiras. Y de las que yo me acuerdo, anoté algunas. Carmiña, Piel Naranja, Me llaman Gorrión. Es un decreto de muerte. Para vos y para mí. Y otra que no me acuerdo, otros que no tuvieron un título muy significativo. Pero Romay en esa época hacía prácticamente únicamente tiras, lo que le daba resultado. Y siempre se mantuvo en esa línea, tenía los mejores actores de esa época, entonces no había tantos gente joven, eran galanes más maduros. Alberto Ajibay, Barreiro, Bebán. Bebán fue famoso haciendo Malevo, por ejemplo, pero era un muchacho grande. Pintón, sí, macanudo, pero no era un chico jovencito como ahora que están buscando canales jóvenes. Esas fueron las cosas. Después no me acuerdo exactamente qué otro programa, pero cuando no hacía tira, hacía Buenas tardes, mucho gusto, con Ana María. Y Romay tenía una costumbre de hacer muchos exteriores, con conciertos. Le gustaba mucho la música clásica. Entonces nos mandaba al Colón, a Cervantes, a alguna cosa así que se pudiera hacer, y ahí estábamos nosotros. Como a mí me gustaba, y te voy a repetir, yo siempre trataba de cerrar los ojos y ver, de plasmar lo que yo estaba viendo ahí, un teatro, que era completamente diferente a la luz que necesitaba, pero bueno, había que hacer una iluminación coherente con todo eso.
Ya que nos hablaste de Romay, ¿podés contarnos un poco qué significaba la imagen de él dentro del canal? Mira, Romay siempre cuidó sus intereses, pero en la relación con los empleados fue un tío mayor, digamos. Con el prestigio de las personas, sino está jugando con un principio elemental que nosotros debemos respetar en la televisión argentina. Él era una persona que, por ejemplo, cuando no había salido ninguna ley que determinara que los útiles te los podía dar el sindicato o una gremial o lo que fuere, Romay, desde que yo me acuerdo, a mis hijos en toda la primaria y parte de la secundaria, les dio lápices, lapiceras, cuadernos, todas las cosas necesarias. Es más, si vos necesitabas alguna cosa extraordinaria en todo lo que signifique los útiles de colegio, él te las conseguía. Es una persona que cuando vos cumplías años, te llamaba personalmente para darte un regalito. Él, la palabra que decía que el Canal 9 era una familia, en realidad un poco así, no es tan grande, pero era una persona que era muy querida. Y él tenía mucha reciprocidad con la gente del canal. Y era una persona que bajaba al piso, por ejemplo. Estaba en cualquier programa que se empezaba, estaba él. Y ahí nos conocíamos todos, y te saludaba, como ya te había visto, y una persona que tenía mucha memoria, entonces hablaba con nosotros. Y sabía que él por él no le preguntaba al iluminador cómo se había hecho, sino le preguntaba al ayudante o al reflectorista. No le preguntaba al sonidista las cosas porque sabía que el sonidista era responsable y tenía que salir todo bien. Pero sí quería saber cómo se había logrado con el que realmente estaba trabajando, el que había puesto el lomo, digamos. ¿Entendés? Entonces era muy acorde con nosotros, muy amigote con nosotros. Y siempre nos facilitaba las cosas para hacer todas las cosas. Él, como toda la gente del canal, no solamente él. A través de él se consiguieron muchas cosas. De parte del canal, ya que estamos hablando de eso, ¿había algún tipo de política interna de capacitación para los empleados? Muy poca. En la época que yo estuve, muy poca. En la época de Romay, muy poca. No se podía. Para capacitarte tenías que irte afuera. Después, con el color y en algunos canales, por lo que tengo entendido, por lo que yo conocía hasta ese momento, el 9 también lo hizo con algunos muchachos, les pagaron un curso afuera, un curso especial. Por ejemplo, cuando se trajeron los móviles son unas inteligentes, que es un artefacto que tiene movimiento, que te da destello, lucecita, estrellita, que te marca, no sé, cuando se incorporó todo eso, hubo que mandar a alguien que lo supiera. Después fue al revés, después vinieron gente de afuera que tenía esa práctica y se fueron aprendiendo, tanto el argentino como, por ejemplo, vino un mexicano a enseñarnos cuando ya había ido gente afuera. Pero en la época de blanco y negro no, en la primera época de color no había. Para capacitarte tenías que hacerlo dentro del canal, practicando, que eran las prácticas que nosotros hacíamos. Y el paso fue muy importante, porque ahí sí podías ver las cosas mucho más reales que lo que vos ves. Vos ves tener la óptica de ver todo con color. Entonces fue fundamental, y fue fundamental también porque se venía una cosa que no va a cambiar nunca. Nunca va a cambiar la televisión color. Ahora se está haciendo una programación mucho más digital o con efectos o con elementos especiales, pero no va a desaparecer nunca la televisión color como la filmación en color. Y fue importante por ese cambio. Antes tenía toda una visual blanco y negro que vos lo veías en tu casa, porque hasta en el Mundial de 78 fue cuando vino el color a Argentina, que lo trajo ATC. Era Canal 7, EAM 78, se transmitió. Y el canal, por más que emitía por momentos en color, no había tantos televisores. De hecho, a nosotros en el año 78, a la gente de Canal 9, 78-79,
78, porque yo vi el canal adentro del canal, vimos en televisores de color. Y después nos vendieron televisores a todo el personal, nos vendió a pagar en cuotas un televisor Barco, es una marca, creo que era belga, que después siguió siendo, la compró Philips, de tanta buena tecnología que tenía. Y pudimos llevar un televisor color a nuestra casa y poder ver en nuestra casa los programas que eran muy poquitos los que se transmitían, que lo transmitía TC nada más. En el 80 empezó el 9 o por ahí, todos los canales empezaron, porque recibimos todo el material para hacer color, las cámaras para hacer color, las empalmadoras, los VHS, todas esas cosas que se lo fueron trayendo a todos los canales. Era la época de los militares y bueno, vino todo un paquete, ¿no? Que vino sectorizado. Y después cada canal lo usó en la medida que pudo y tenía que tener todos los elementos, todos los aparatos para emitir en color. Porque vos grabás en color, pero emitís, tenés que emitir en color, si no seguís emitiendo en blanco y negro. ¿Vos notaste que había algún tipo de precariedad en cuanto a eso, o la tecnología, también materias primas que usaban ustedes? Siempre hubo faltante. No precariedad en el sentido que había que salir pero siempre hubo mucha prolijidad en que salir un decorado que estuviera realmente bien pintado. Se pecaba a lo mejor en que se usaba mucho el blanco en esa época. En la época de blanco y negro se usaba el blanco y el gris en los decorados. No había otro color. O el negro, pero el negro era prácticamente hacer una umbra fija. Eran todos telones negros, ¿entendés? El gris, para hacer una cosa más tenue, era un gris, y el blanco para hacer un gran contraste. Porque vos no podías reducir la luz tanto en una pared gris como en una pared blanca, tenías que poner la misma. En el color no, en el color se pudo, a través de los dimmer, empezar a poder regular tanto la luz de una pared como la luz de la otra, ¿no? Para hacerte una comparación igual. Entonces, en el color podías pintar del mismo color, pero vos bajabas un poco, atenuabas uno y levantabas el otro y yo tenías la diferencia que en blanco y negro lo grabas con la pintura. ¿Entendés? ¿Entienden cómo es más o menos los cambios que hubo? Precariedad siempre puede haber faltado alguna cosa, pero la televisión nunca tuvo faltantes. No todos los canales les fue bien en toda su vida. El 9, por suerte, en el canal que yo estuve, creo no equivocarme, fue el canal que hasta siempre estuvo en punta, no rating, porque Romay fue una persona que le gustó, según él decía, era darle trabajo a los actores. Estamos hablando de actores de aquella época que eran todos gente grande, ¿no? No había jovencitos. Recién aparecieron los jovencitos en la época de Darín, de Raúl Taibo, no me acuerdo otro más. Bueno, en esa época aparecieron los galancitos que empezaron a hacer novelas juveniles, de gente joven, digamos. Si no, eran todos actores mayores. ¿Entendés? Entonces él quería darle de trabajo, como no había tanto teatro, digamos, él decía que había que darle trabajo a la gente ese para que pudiera subsistir. ¿Percibías algún tipo de competencia con respecto a la programación de otros canales? Siempre. Eso es rotundo, ¿no? Pasa en la actualidad. Eso no ha cambiado. En mayor o menor de medida, siempre. Pero no es una cuestión... hablar de canal, no puede uno hablar de canal. Tenés que hablar de el dueño del canal, cuál es la idea que tiene. No del canal. Canal 9 no. Ahora está haciendo una programación diferente, porque la única que puede hacer, o la que al dueño le resulta económicamente, que para mí no es la mejor, porque yo viví esa época, de pasar a hacer novelas a recibir novelas en lata, extranjeras. Pero si él le da resultado, ¿cómo te puedes meter en eso? Eso es una cosa que es muy difícil. Ya que nos hablaste del dueño del canal, ¿cómo era tu ¿El relación? actual? No,
superior. ¿Cómo era tu relación con tu superior a cargo en ese momento? No, buena, muy buena. Siempre fuimos... Yo tuve la suerte de que a mí, cuando me gustaba una cosa, yo cumplí la función de iluminador en muchos programas. Iluminador. Me pagaban la diferencia, pero esto estaba aceptado por la gerencia técnica, el jefe de departamento de iluminación, los iluminadores que no querían hacer o no podían hacer ese programa, en algún momento determinado por X motivo, un iluminador no podía estar, entonces alguien tenía que ser responsable. Entonces, andá, Ricardo, hacelo vos. Porque yo era capaz de hacerlo. Yo me sentía capaz y ellos también sabían que era capaz. Yo tuve, lo último grande que hice, como para mencionarlo, yo estuve haciendo el programa de Moria Casana el 9, Moria Banana y A la cama con Moria. Y fui iluminador del programa de Mirta Legrand cuando estuve en el 9. El proyecto de ese programa, del de Mirta Legrand, era de Mario Contreras, jefe de iluminación de Telefe, muy amigo de Mirta y del marido, y vinieron lo compró, el programa ese, el espacio ese lo compró el 9, era la época de Romay todavía. Romay muy amigo de Mirta también, porque había empezado ahí a hacer los programas con Susana, toda una historia que viene de mucho más atrás, pero que Mirta no dejaba de pertenecer al ambiente artístico, por más que estuviera en otro canal. No había una lucha de poderes o de figuritas, digamos, que uno sea más que el otro, porque Romay siempre fue un tipo familiero, en ese sentido. Nosotros lo conocemos porque estábamos ahí. Él tenía lo que decíamos la pecera, un estudio grande, y ahí tenía primer piso, pero era todo con vidrio. Entonces sabíamos con quién se encontraba, quiénes son los actores, sabíamos con anticipación qué es lo que se estaba armando. O sea, el año que viene, estamos en octubre, noviembre, el año que viene Solita Silveira, por ejemplo, no para decir un nombre. Porque la veíamos ahí, que ella venía una vez, venía otra vez, entonces decía, che, ¿está Solita? Uy, a lo mejor viene. Después bajaba Solita y estaba con nosotros en el piso. Yo no me acuerdo de ningún actor que haya estado enojado con alguno del piso. Siempre fuimos muy compinche con todos los actores. Nosotros dependíamos nuestro trabajo dependía que ellos estuvieran de acuerdo con nosotros en todos los movimientos, por ejemplo, que es uno de los temas de iluminación. Nosotros tenemos que saber cuáles son tus movimientos para saber cómo tenemos que iluminar, ¿correcto? Porque si vos cambiás los movimientos, vas a estar mal iluminada. Entonces eso no podía hacer. Por eso se hacían tantos ensayos. Entonces vos te ibas de allá hasta acá, ibas y venías, siempre tenés que estar iluminada. ¿Entendés? Entonces nosotros le decíamos, fulanito, vas a caminar de acá hasta acá, bueno, hacé mi movimiento porque quiero ver cómo estás iluminada. Entonces caminaba hasta allá, volvías, estudiabas su libreto. Bueno, listo, sí, ya está. Y estamos seguros, los dos, el actor como el reflectorista o el iluminador, de que ese movimiento iba a estar justo. Yo debo admitir que me han hecho reír hace años que no me reía tanto. Los que están detrás de cámara, todos, y pienso que en sus casas también, porque dice que se bloquearon los teléfonos. Impresionante la gente que ha llamado. Bueno, primero que yo me acuerdo de las primeras telenovelas que yo tuve la oportunidad de manejarme como reflectorista, me gustaban todo, era todo muy lindo, eran historias casi cotidianas, ¿no? Sacadas de la vida real, que después conversamos con los actores, ¿no? Que había pasado, o leemos en el diario que había pasado un caso similar. Eso sigue pasando en la actualidad, las cosas se repiten. En el sentido de la novela también se repiten cosas de la vida real. Pero el que más me gustó, mi gran fortuna de haber estado haciendo ese programa fue con Mirta Legrand. Esto fue en el año 91, yo estaba haciendo Una escalera al cielo como iluminador, con Patricia Palmer, Raúl Rossi, era toda una historia muy linda, y Patricia Palmer estaba creo que estaba como gerenta de producción, gerente artística, y se entera que me van a sacar a mí y a 2 cámaras del equipo de ella, que la estaban filmando a ella, nos van a sacar para ir a hacer el programa de Mirta Legrand. 2 semanas antes
de que empezara Mirta en el 9. Y bueno, conversó con nosotros y nos dio la alegría de que podíamos hacer eso, porque se llevaba a la mejor gente, como yo decía, ¿no? La mejor gente. El proyecto de iluminación fue de Mario Contreras, que era muy amigo de Mirta. Ya la venía haciendo antes, en el 13, cuando estuvo en cable también, la fue siguiendo. Era un señor que tenía mucho conocimiento, mucha práctica, era un caballero de la iluminación. Creo que es uno de los más reconocidos en la televisión argentina. Y yo caí como ayudante de él. Entonces hicimos miga enseguida, teníamos los mismos conceptos. Nos condujo mucho a hablar con Daniel Tiner. Daniel era un perfeccionista de la imagen. Él, en todos los ensayos que hicimos previamente a salir al aire, nos mostraba cada plano de cámara sin Mirta y nos mostraba la fotografía que él quería lograr. No había ningún plano que fuera en movimiento. Eran todos planos que se plantaban en una imagen. Supuestamente ahí iba a estar Mirta más adelante, pero él quería ver cómo daba sin Mirta, para saber que la visual fuera una fotografía perfecta. Y así yo aprendí muchas cosas, que después me llevaron a practicarlas, ¿no? En mi caso fue el uso mucho de la gelatina de color para mejorar la cara de los personajes, en este caso era el de Mirta, y el uso de la tecnología a través de poder manejar la cámara, a través de todas las pelicitas que tiene, que son muy chiquititas, saber cómo usarlas, o probar por lo menos cómo usarlas, para que te dé el resultado que uno quería. Siempre se decía que Mirta era una carita de porcelana, una cara que salía perfecta. Sí, siempre fue así. Nosotros le conocemos a Mirta, como sale en la actualidad, y en aquella época creo que salía mejor, pero era un trabajo de conjunto. El operador de video, Daniel Tiner, la maquilladora, era todo un trabajo de varias personas. Pero a mí me enseñó a ver la tercera dimensión de la fotografía en televisión, que se está logrando recién ahora, bueno, con el 3D, con todas esas cosas que antes no estaba. Hasta hace poco nosotros, no sé cuándo lo vamos a tener acá. Pero te permite hacer bien la separación del personaje con respecto al fondo, que eso es lo más importante. Poner un lujo atrás y un lujo adelante. El personaje que tiene que salir bien. Que eso es lo que me gustaba cuando salía Mirta en todos los aspectos. Yo estuve el día de ese día de la mala palabra, estuve con Mirta. Y fue un error de que se quedó mal ponchada, ¿vieron? Lo que son la ponchera de la cámara en la dirección, que son teclas, que vos la tenés que apretar bien, porque si tenés un dedo pegado al otro, o una tecla pegada al otro, de 1 al 2, se te puede llegar a quedar pegado si no soltás. Y pasó eso. Fue un error, pero fue un error que nadie lo quiso cometer. Fue una cosa que quedó ponchada, una cámara que no tenía que quedar ponchada y la otra no actuó bien como tenía que, no bajó bien la tecla. Fue todo muy lindo. Esa fue mi mejor, de lo que yo más me acuerdo, ¿no? Yo estuve con ella del 91 hasta el 98 trabajando. Hice todos los exteriores de Mar del Plata con ella, haciendo iluminación, porque después Mario Contreras tuvo la mala suerte de fallecer y yo me quedé a cargo del programa. Entonces pude trabajar más todavía en hacer cambios que siempre uno quiere hacer. Nunca traté de hacer lo mismo, aunque trataba, a veces lo lograba. Bueno. No quería que tocaran bien, ¿eh? Es apenas una aficionada. Y para mí las canciones son una pavada. Bueno, yo les pido perdón por esta determinación de Joaquín de condenarlos a esto. Piel naranja. Sí, yo me acuerdo. Los dos eran chicos jóvenes. Había una desproporción. Uno de los temas que tenemos nosotros con ellos es la altura que tenían. Uno muy alto, galán, y otro una persona más chiquitita, más bajita. No existían los tacos, no existían las plataformas, no existía nada. Era todo un trabajo arquitectónico, lograr elevar un poco a la figura femenina para que tuviera más altura, a la altura de él. Pero Piel Naranja fue un boom. Yo me acuerdo, todo el mundo la recuerda.
fue un boom muy especial. Pero para mí fueron todas iguales, porque el trabajo mío era... A mí me gustaba leer los libretos, por eso conocía un poco antes la historia de lo que estaba pasando. A mí me interesaba mucho trabajar en las noches, lograr separar lo que son las noches de los días en un mismo decorado. Trabajar con luces más puntuales y no luces generales, como una iluminación de una tira requiere una luz general para que esté todo más parejito, que se hace con soft, ¿no? Que son los artefactos actuales, o tubos fluorescentes, que son los artefactos actuales. Antes se trabajaba con una luz más puntual, más filtrada, pero puntual. Para los movimientos de los actores, yo les había explicado los movimientos que tenían que estar todo iluminados, era lo que nos gustaba a nosotros. En esa época nosotros aprendimos un poco la parte de la historia de la televisión española, que eran los libros que nosotros teníamos más accesibles porque venían en castellano, y después conseguimos libros, yo conseguí libros de la televisión americana, como se hacía, pero la televisión americana no hacían novelas, hacían series directamente en exteriores, era muy poco lo que se hacía novela, y lo que se hacía novela, o adentro de un decorado, era todo muy chato, muy plano, ¿entendés? En la época que yo te estoy hablando, que fue en la época de que yo empecé en el 72, y después fue hasta que fue cambiando un poco, a partir de los 90 se empezó a cambiar un poco la estructura de la iluminación en la televisión, en las novelas, en los personajes. Antes se resguardaba mucho que las sombras no estuvieran a la misma altura, por ejemplo. Estaba escrito que la luz tenía que estar a 45 grados. Entonces tu sombra iba a estar siempre por debajo de tu hombro. Y ahora no, ahora las sombras están a la altura, como fue un poco la primera parte de la historia del cine, que se iluminaban con artefactos a la misma altura, entonces las sombras siempre estaban a la misma altura del personaje. Maestro, explosiva, lote X. Explosiva, lote X. Instantánea, carga 6. Instantánea, carga 6. Sí, se sabía lo que estaba pasando a través de la... Nosotros teníamos... Los canales informativos estaban adentro del canal. Los periódicos y los informativos de televisión estaban más o menos al mismo nivel de información. Era toda una sola, la información salía del gobierno, así la daba tal cual, tanto para un medio escrito como en el medio televisivo. Y nosotros sabíamos o imaginábamos algunas cosas, pero nada más que eso. El trato con los militares con nosotros fue perfecto, no hubo ningún problema. Es más, en esa época nos decían, no había aumentos de sueldo, no había paritaria, no había gremios, no había nada. Entonces, por ende, vos cobrabas un sueldo durante varios años, exactamente lo mismo. Y lo que hacían para mejorar nuestra calidad de vida, digamos, nuestra entrada de dinero, era hacernos hacer horas extras, o sea, permitirnos, aquel que quería, que pudiera hacer horas extras, para poder llevarte un poco más de plata. Así que nosotros no tuvimos ningún problema, ni yo personalmente, ni que yo me haya enterado por alguna cosa dentro del canal. Y más, cuando fue el tema de las Malvinas, se conformaron, fue gente, de la televisión fue gente a las islas, y se había conformado grupos de apoyo, digamos, grupos que tenían que estar armados para una eventual segunda posición o tercera vez que se tuviera que ir a la isla, o traer esa gente que estaba en la isla para que fuera otro equipo. Se formaron equipos de cámara, sonido e iluminación para ir. Y yo estuve en un equipo, yo estuve informado por parte de los militares, a través de mi jefe, que era uno de los candidatos que formaba parte de un equipo para ir en cualquier momento a Malvinas. No sabía cuándo, no fui nunca, pero sí me acuerdo de que me pasó eso. Así que el trato con nosotros era muy bueno, muy bueno. Hacían una fiesta grande a fin de año, gastaban la plata
bien, porque entraba plata al canal, el 9 era un canal que trabajaba mucho, entonces entraba más plata que en otros canales. Pero bueno, el manejo de la parte de arriba era otra cosa. Los comentarios eran todos diversos con respecto a eso. Para nosotros nos tenían bien. En ese sentido yo no puedo quejarme de la época de los militares. Sacando el tema de que, bueno, diariamente vos sabías que mataban gente, cómo la mataban y que a vos no te tocaba. Yo salía por la calle y me pararon 4 o 5 veces la policía. Yo vivía a 2 cuadras de la escuela de policía acá en Caballito. Y salí una vez con mi hijo y un amigo a comprar helado y me paró la policía para preguntarme qué es lo que estaba haciendo esa hora, porque eran como las 8 o 9 de la noche, una cosa así. Me preguntaron, ¿qué estaba haciendo? Pues, mira, vivo acá, documento, siempre tenés que salir con documento. Yo salía con documento y la credencial del canal, que también me servía. Tener la credencial firmada por un militar era bastante importante. Entonces yo la mostraba y seguía caminando sin ningún tipo de problema. Eso lo notaba, eso le pasaba a cualquiera. Chico, grande, te paraba cualquiera por algún coche y te paraban a preguntarte documento, a pedirte documento. Era una cosa normal. Las vivencias fueron iguales en todo el mundo, en todos los lugares. Adentro del canal el trabajo seguía haciéndose perfectamente. No había ninguna injerencia política. Y vuelvo a repetir, sabiendo un poco cómo se manejaba el noticiero, sabíamos que esa información venía directamente, salía de una sola fuente y venía repartido para todos lados, para todos los informativos. Todos decíamos más o menos lo mismo. Antes o después, porque era una cuestión de horario, a lo mejor el noticiero que salía a las 6 de la tarde no estaba enterado, no podía estar enterado de algo que pasaba a las 6:30 o a las 7, y salía esa noticia, salía en otro noticiero de otro canal. Eso pasaba asiduamente. Antes los noticieros estaban en diferentes horas. Ahora más o menos están casi todos juntos, ¿viste? Salen. Y todos tienen su método de información que son diferentes. Antes salía de un solo lado. En ese momento salía toda la información de un solo lado. ¿Querés contarnos un poco acerca de qué es el Ateneo y cómo llegaste a ser presidente? Mirá, yo me jubilé hace 4 años. Y vine acá, me incorporé porque uno de mis ex compañeros estaba en Ateneo. Me dijo, venite acá porque así, en lugar de quedarte en tu casa y no hacer nada, por lo menos venimos 2 veces por semana. Y bueno, me incorporé acá, empecé a conocer la gente, hacíamos viajes, hacíamos reuniones. Nosotros estamos acá porque el Sindicato Argentino de Televisión nos subvenciona todo lo que nosotros podemos hacer. La mayor parte, otras cosas de acuerdo, nosotros tenemos una cuota acá que pagan los afiliados, para seguir encontrándose con los viejos compañeros. Normalmente uno cuando se jubila con los compañeros no se encuentra tan seguido, se encuentra así a través del tiempo. Y nosotros hacemos reuniones, tratamos de hacer una reunión por mes en un restaurante, en Moreno, en Talavera, tenemos varios lugares para ir, donde nosotros solventamos una parte, otra parte la ponen al fideo para que salga más barato, siempre pedimos descuento, rebaja para todo, y así nos juntamos. Todas esas fotos que ven ustedes ahí son diferentes viajes y siempre fuimos de 30 y 40 personas. Y lo fundamental es eso, tratar de seguir uniendo, que se vean, hacer reuniones, como si fuera ir al bar a tomar un café. Nosotros lo hacemos en la comida. Y hacemos 4 reuniones por año en el periodo que tiene el sindicato en Moreno, que nos permiten, hacemos un almuerzo y juntamos gente. Ahora hicimos un locro para para mayo, mejor dicho, para el 25 de mayo, y fuimos 90. Y en la fiesta de fin de año del año pasado, en diciembre, fuimos 150. Y ahora que cumplimos 25 años en este año, esperamos con la comisión juntar la mayor parte de los afiliados que tenemos, que son como 350 activos, ¿no? Jubilados activos. Activos en el sentido de que son los componentes que quieren seguir estando comunicados y vienen acá al Ateneo. Como somos solamente de gente de televisión, no aceptamos gente de otro rubro. Y eso es lo fundamental, estar unidos,
seguir conociéndonos un poco. Para terminar, ¿hay alguna reflexión personal que quieras compartir? ¿Reflexión personal? No, la vida de televisión es muy difícil, ustedes que van a empezar todo esto. Yo como estaba adentro, yo entré, te digo, entré en una época donde no necesitaba saber nada. Todo lo que yo aprendí de iluminación, lo aprendí porque tenía compañeros que me dieron una mano, por la práctica, lo fundamental es la práctica. Todo tipo de tarea que lleves a cabo en la televisión, maquillaje, la parte técnica, la parte producción, es todo práctica. Uno piensa de que tiene buenas ideas, en la práctica llevarlas a cabo es lo más difícil. Vos podés tener una buena idea y en la práctica te cuesta un montón. O se te va desprendiendo, se te va desgranando toda la idea que tenés. Pero lo fundamental de la televisión es que te tiene que gustar. Te tiene que gustar esa vida. Vas a llorar, vas a reírte, vas a disfrutar, vas a pasar malos momentos, pero si te gusta la televisión o hacer algo para la televisión y tener ideas de arriesgarte, de hacer cosas, arriesgarte en todo, poquito, mucho, arriesgarte en todo y te gusta la televisión, dale para adelante. Está muy difícil este campo, creo que ustedes lo saben, está muy difícil. Pero uno cree que siempre hay una apertura más y los tiempos cambian y la gente los productores se fijan mucho en la gente que realmente trabaja. Por eso yo siempre hago hincapié, a mí me gustó trabajar, lo fundamental era eso. Yo estaba como haciendo el cargo de iluminador y me tenía que subir a la parrilla porque la persona que tenía conmigo se fue al baño y yo subí a la parrilla. Yo no tenía problema, no paraba ninguna cosa, se me caían los anillos por subir a la parrilla. Y ensuciarme de vuelta como al principio. Yo no tenía ningún problema, porque me gustaba todo el ambiente, me gustaba esa cosa de la convivencia con las figuras, me gustaba que me aceptaran como tal y que me reconocieran un poquito más. Siempre trataba de hacer una cosita más. Y los actores, como los productores, como la gente que no es técnica, a veces puede llegar a tener un roce, pero siempre tenés que llevarlo a la parte buena y que sea el trabajo mancomunado, que de ahí, de un roce, salga una cosa buena, que no salga una cosa mala. Es toda la historia de la televisión, es así. Sacrificio, gustarte en lo que estás haciendo, y bueno, y dale para adelante, como quien dice. Esto es así, chicos, y que tengan mucha suerte.